Bueno, entonces muchachos, como les venía contando, pues vamos a empezar a vincularnos, a trabajar con el tema de JavaScript y vamos a empezar a acomodar ciertas cosas que nosotros tenemos dentro de lo que vamos a trabajar en JavaScript en general. ¿Listos? Bien, entonces vamos a arrancar. ¿Cómo arrancamos? Lo primero, bien, vamos a crearnos una paginita nueva que se va a llamar ejemplo JavaScript. ¿Sí? Justamente para que empecemos a cargar JavaScript como tal. Entonces, como todo, siempre iniciamos con nuestra página en HTML5, ¿cierto? Vamos a poner esto un poquito más grande para que lo vean allá. ¿Listos? Y arrancamos pues con nuestra estructura fundamental. ¿Qué es lo primero? Como queremos empezar dándole un diseño, pues siempre lo primero que me voy a traer es el link del CSS y me traigo pues los archivos correspondientes a Bootstrap. ¿Por qué los traigo siempre? Porque estamos trabajando Bootstrap y yo quiero pues seguir con el parámetro de Bootstrap. Ya para pues ejemplos de practicidad voy a utilizar pues los scripts que ponemos al final, pues también los voy a traer porque pues obviamente los necesito. Miren que aquí ya estamos viendo algo y es que aquí ya estamos exportando archivos de JavaScript. Ahorita ya vamos a poder entender esos archivos que hacen en realidad. ¿Listos? Pero ya tenemos una base con la cual vamos a empezar. Bueno, vamos a poner esto más pequeño que muy grande ya, la verdad, pues me molesta un poco en el tamaño. ¿Listos? Espero lo estén viendo allá mejor. Bueno, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar primero creándonos una división, ¿cierto? Con un pequeño contenedor. Esto es diseño, esto es algo que ya hemos visto en muchas clases. Pequeño container. Dentro del container vamos a hacer un H1 que se llame, por ejemplo, vamos a hacer operaciones matemáticas. Y vamos a hacer operaciones matemáticas. ¿Listos? Y ahí vamos arrancando pues con nuestra primera ejecución de nuestra página, que sería en realidad esta. Mira, operaciones matemáticas, ahí la tenemos, acabamos de realizar. ¿Qué le vamos a hacer? Justo debajo, pues yo quiero tener dos inputs de tipo número porque necesito traer algunos valores, ¿cierto? Entonces voy a necesitar tener dos. Obviamente recuerden que pues hay un compañero indispensable para los inputs que son los labels. Y aquí pues vamos a colocar, por ejemplo, número 1. ¿Listos? Vamos a colocar justo otro debajo, un label que se va a llamar número 2. Y justo debajo vamos a colocar un input que se llama número 3, perdón, un input que se llama, no le da un nombre ni ID, pues no sé si me escuchan muchachos porque está lloviendo durísimo, no sé si de pronto me escuchan normal, escuchan mucho ruido, de todas maneras me van a contar de próximo. Sí, me escuchan, a ver, bueno, me hacemos un pause aquí, yo mismo. Bueno, seguimos. Bien, entonces me voy a crear dos labels, ¿cierto? Dos labels para dos inputs y también nos vamos a crear un pequeño botón. Yo voy a crear un botón, inmediatamente pues voy a dar mis clases, la clase vaya botón, vamos a colocar un botón warning para que me quede de color amarillo. Pues vamos a asignar las clases correspondientes de Bootstrap para que nuestro formulario pues nos cargue de la manera correcta. ¿Listos? Sigamos actualizando. Hasta el momento tenemos nuestros dos inputs, mírenlos ahí, uno al lado del otro, y el botón en la parte de abajo. Ese botón que no tiene un nombre, vamos a darle un botón, por ejemplo, calcular. Actualizamos, pues miren que ya tenemos nuestro botón. Vamos a darle un par de saltos de línea para que se me separe y pues voy a acomodar mi división porque yo quiero que estos inputs aparezcan un poco más pequeños y aparezcan, puede ser uno enfrente del otro. ¿Listos? Entonces, ¿cómo organizamos? Ustedes ya saben, lo primero que vamos a hacer es una división donde encerramos pues todo lo que yo quiero concatenar. En este caso solo quiero concatenar a estos señores que tengo aquí. Vamos a ir identando, ¿cierto? O recuerden, clic derecho, Format Document y él mismo nos acomoda. Y dentro de esa división pues vamos a necesitar tener dos divisiones más para contener pues cada uno, digamos, de los inputs que me van a permitir trabajar el orden que nosotros tenemos. Esto pues es nada nuevo, esto ya lo hemos visto, si no se acuerdan ustedes ya saben que eso está pregrabado. A veces están hablando en el grupo y preguntando cosas muchachos que ya hemos visto y que sencillamente ustedes con volver a ver los videos ya lo pueden básicamente analizar.
Entonces, pues por favor, si les pido que los videos se graban justamente con esa finalidad, de que ustedes, pues cuando no se acuerden de algo, pues vuelvan y los vean, pero ni siquiera los están viendo. Entonces, ojo ahí porque justamente, si no, pues más adelante no voy a volver a grabar ninguna clase y ya se jodió el que no entró. Entonces, ojo. Bueno, entonces vamos a arrancar lo primero. Listos, primero vamos a crear nuestra clase row, que es la fila correspondiente a lo que voy a trabajar, y cada uno pues me va a ocupar con medium, y le voy a decir que me ocupe 2 columnas nada más. Los quiero pequeñitos justamente porque voy a colocar números y los números pues no son tan extensos. Entonces miren que una vez acabo de hacer pues mi organización, pues tengo algo similar a esto, ¿cierto? Pues que no es nada extraordinario y que hasta el momento pues lo ven de esta manera. Bien, ¿qué vamos a empezar a trabajar ahora? Esto pues hasta el momento es HTML, ¿no? Algo que normalmente habíamos trabajado, nada extraordinario. Entonces lo primero, para trabajar con JavaScript existen 2 maneras de hacerlo. Ojo ahí que vamos a empezar, miren, 2 maneras con las que empezamos a trabajar JavaScript. Entonces tenemos 2 maneras. Directamente en el HTML o crearnos un archivo aparte que se llame JS. Miren, ¿listos? Entonces tenemos las 2 maneras. ¿Cómo funcionan ambas? La primera, si yo quisiera colocar código en JavaScript, yo le tengo que decir a HTML que quiero colocar ese código. Entonces yo sencillamente abro la etiqueta script. Y dentro de este señor, dentro de estas etiquetas, es que yo voy a colocar mi código en JavaScript. ¿Qué código? Pues todo lo que yo vaya a hacer correspondiente a JavaScript en general. Miren que si yo coloco aquí un input, pues sencillamente él no me va a marcar nada, sino que me va a marcar, miren, me va a marcar es un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el input no es un, digamos, un objeto que yo pueda utilizar dentro de JavaScript. Entonces hay que tener mucho cuidado que dentro de la etiqueta script yo solamente puedo utilizar JavaScript, nada más, es lo único que puedo utilizar. ¿Listos? ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con lo básico en JavaScript. ¿Qué es lo básico? Aprender a enviar mensajes. Mensajes en JavaScript. ¿Listos? Vamos a comentar esto para que no me genere error. Comentamos igual que en Java, ¿cierto? ¿Cierto? Slash slash o slash asterisco para comentar todo el código, lo podemos hacer igual. Y arrancamos revisando las 3 formas en las que yo puedo enviar mensajes en JavaScript. ¿Listos? Existen 3 maneras, 3 formas de enviar mensajes en JavaScript, ¿cierto? Que van a llegar a darle pues alguna alerta o algo en general al usuario. La primera manera de enviar un mensaje. La primera es alertas. ¿Listos? Entonces miren, tenemos una característica que es la siguiente. Tenemos alert. Abrimos, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y dentro de las comillas colocamos lo que yo quiero que aparezca. Entonces, por ejemplo, esto es un mensaje desde JavaScript, ¿cierto? Desde JavaScript. Hola, listos, mírenlo, ahí está. Como en Java, al final siempre debe ir un punto y coma. Ojo aquí, miren, y les hago una aclaración. En JavaScript el punto y coma no es obligatorio. Si usted lo coloca así, él lo reconoce y funciona. Pero yo les recomiendo que siempre acostumbremos a colocarle el punto y coma, porque cuando estemos programando en Java, pues se van a confundir. Entonces van a hacer algo sin punto y coma y después no se acuerdan. Entonces, si le colocamos el punto y coma, nos vamos acostumbrando a que todas las líneas de código que hagamos, pues al final van a llevar su punto y coma para decir que la línea terminó y pues tiene una estructura. Entonces, no es obligatorio, pero yo se los recomiendo que lo vayan colocando. ¿Listos? Entonces, mírenlo ahí. Una alerta por medio de JavaScript. ¿Cómo funciona? Como la página carga de esta manera. Miren, cuando yo actualizo, él hace esto, reconoce todo este código, pues este código se va a tener que ejecutar inmediatamente tan pronto yo actualice la página. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Mírenlo ahí, nos vamos a la página, actualizamos y miren que inmediatamente la página se actualizó y me envió un mensajito por medio de una alerta del navegador, obviamente, que dice, esto es un mensaje desde JavaScript, hola, le doy a aceptar y la página pues cargó común y corriente. Si yo estuviera en otro navegador, por ejemplo Chrome, pues sucede lo mismo, es exactamente igual. ¿Cierto? Solo que la alerta pues va a cargar con la alerta correspondiente a Chrome, miren, ¿cierto? Que va a cargar en blanco. Miren, ahí está la página y ahí está nuestra página normal.
¿cierto? Lo mismo sucede si abro Mozilla, si abro el que sea, él sencillamente va a cargar la alerta correspondiente a ese navegador. Esta alerta, pues, digamos que en teoría se pudiese personalizar, pero ya es un trabajo mucho más elaborado. ¿Listos? Porque tendríamos que instalar algo que se llaman unos plugins. Entonces, por ahora, es la alerta predeterminada que trae los navegadores en general. Entonces, de esa manera, yo puedo, ¿cierto? Yo puedo sencillamente enviar un mensaje, ¿cierto? Por medio de una alerta. ¿Listos? Entonces, primera forma en la que podemos enviar un mensaje. Entonces, aquí la vamos a dejar, la voy a ir dejando comentada, ¿cierto? Entonces, primera forma, el envío de una alerta. ¿Listos? Bueno, comentémosla para que ahora vamos con la segunda. Entonces, segunda forma de envío, ¿sí? Entonces, por medio de la consola. Ojo, importante ahí. ¿Cómo funcionan los envíos de información por la consola? Pues funcionan de la siguiente manera. Ojo acá, yo escribo una palabra que se llama console.log, ¿cierto? O sea, quiero enviar un mensaje por medio de la consola y ese mensaje puede ser exactamente el mismo que hicimos hace un rato. Miren, esto es un mensaje desde JavaScript, hola. Entonces lo colocamos aquí en la consola y lo actualizamos, ¿cierto? Nos vamos nuevamente a nuestro navegador, miren, actualizamos. Obviamente no estamos viendo ningún cambio, miren, pues no apareció nada, pero si ustedes le dan inspeccionar el elemento en el navegador que estén, pues se pueden dirigir hasta un pedacito que es la consola y miren que en la consola pues nos está apareciendo lo siguiente, miren. Este es un mensaje desde JavaScript, ¿listos? No importa si están en Chrome o en cualquier otro navegador, tiene la misma funcionalidad. Aquí me aparecen algunos, digamos que algunos errores, pero pues tienen que ver con el navegador en general. Si trabajamos Chrome, digamos que esos errores no aparecen. O si están en Mozilla, creo que tampoco, es algo como de Brave. ¿Listo? Entonces, miren, lo vamos a ir acá a la consola, abrimos y miren que aquí, no, mira que aquí estos errores también me salen. Entonces, muy probablemente sea que me está tratando de cargar algo. Sí, me está tratando de buscar el archivo CSMap y ese archivo no lo tengo. No, bueno, ese error está normal. Sencillamente es un archivo de búsqueda que me hace falta cargar de más, pero es sencillamente que esté dentro de los JS. Después les digo cómo solucionamos este tema. Pero pues miren que aquí, pues ustedes van a ver que esto es un mensaje desde JavaScript. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros podemos empezar a acomodar pues, mensajes por medio de la consola. Se preguntarán, bueno, ¿y mensajes en la consola para qué? Pues si yo, el usuario, no va a ver eso, y resulta que es que este console log lo utilizamos nosotros como programadores. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos saber el valor de una variable, necesitamos saber si se está enviando correcto la información y no queremos alterar la página en general sacando muchas alertas o sacando muchas ventanas emergentes. Sencillamente yo quiero controlarlo por medio de esta partecita que es la consola. O sea que yo por medio de la consola pues puedo capturar información o guardar información ahí o mostrar información ahí. Entonces hay que tener cuidado que esa parte pues sirve para nosotros como desarrolladores. ¿Listos? Y nos vamos para una tercera forma de enviar que es por medio. Entonces, tercera forma de envío que es por medio de la propiedad document. ¿Listos? ¿Qué me dice la propiedad document? Me dice lo siguiente, que nosotros podemos colocar document.write, ¿cierto? O sea, por favor, reemplace el documento con un escrito y es lo que yo quiera escribir. Por ejemplo, esto es un mensaje desde JavaScript, ¿cierto? Entonces nuevamente me voy a mi navegador, cierro aquí la consola, actualizo y pues miren que aquí él sencillamente me envió un mensajito que dice, miren, esto es un mensaje desde JavaScript, hola. O sea que yo estoy enviando, ¿cierto? Un mensaje en general. Miren que si lo vemos aquí en Chrome, pues es exactamente igual como si lo estuviéramos viendo aquí en Brave, ¿cierto? Entonces son las tres formas en las que nosotros desde JavaScript podemos empezar a comunicar información en general. Si ustedes se dan cuenta, este alert es como un similar a de pronto a un JOption Pane, aunque pues obviamente tiene características diferentes, pero pues sirve para poder enviar como una alerta de algo en general, informarle al usuario algo. Tenemos la consola que nos sirve para poder
enviar algo por medio de la consola para saber su valor, y tenemos el document write que nos envía directamente a la pantalla en general. ¿Listos? Esas son las tres formas en las que yo voy a poder enviar información, ¿cierto?, a HTML desde JavaScript. ¿Listos? Entonces, dudas, inquietudes, cuéntenme. Ojo aquí, miren, si yo dejase los tres al mismo tiempo, pues se envían los tres al mismo tiempo. Miren, vamos a realizarla. Actualizamos y primero el alert, segunda la consola y tercero cargo aquí el document. Miren que si yo reviso consola, pues inmediatamente me va a cargar. Esto es un mensaje de JavaScript. Bueno, en este momento no vamos a necesitar los scripts de Bootstrap por ahora, entonces los voy a borrar para que no me cargue ese error ahí. Es un error de un archivo map que no traemos, pero pues los quiero quitar para que no me carguen ahí nada y la consola quede como en blanco. Oh, y a pesar de eso, mire, de CSS también se trae. Bueno, yo creo que ahorita nos traemos estos archivos para que no nos genere ese error. Quiero que no me salga como en blanco, que me salga en blanco la consola. Bueno, ¿listos? Entonces ahí están los tres mensajes enviados al mismo tiempo. Como les dije hace un rato, hay dos maneras de poder utilizar JavaScript. La primera es utilizar la etiqueta script directamente en HTML. Abrimos y cerramos la etiqueta. ¿Sí? Ahí está, miren. Abrimos, cerramos la etiqueta y colocamos todo el código. Cuando queremos utilizar archivos JS, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, ojo aquí, vamos a hacer la segunda forma de cómo enviar estos mismos tres mensajes, pero por medio de un archivo en JavaScript. Entonces, yo sencillamente borro ese código que tengo aquí y me voy a ir a mi archivo de JS y voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar, por ejemplo, llamémoslo ejemplo solito.js. Miren, le doy enter y él me va a crear un archivo con la extensión JavaScript, o sea, tiene que ser JS como tal. Miren que si yo pego el código, aquí yo no voy a necesitar abrir la etiqueta script, ¿cierto? Y cerrarla, no, porque aquí ya el archivo está única y exclusivamente para trabajar código en JS. ¿Listos? Miren que yo aquí creo un archivo nuevo, lo voy a guardar, aquí quedó guardado, miren, se llama ejemplo JS, y yo lo único que hago es llamarlo dentro de mi archivo. ¿Cómo lo llamo? Con la etiqueta script source. Miren, script, le decimos que vamos a traernos un archivo de algún lado, le decimos que vaya a la carpeta de JS y que me traiga ejemplo, ¿cierto? Miren, yo le doy guardar, sencillamente vengo aquí a mi página, actualizo y miren que nuevamente tengo los mismos tres mensajes, ¿cierto? Mírenlo, en la consola, el alerta en la consola y aquí en el document, ¿cierto? O sea que es exactamente lo mismo si yo lo tengo aquí en un archivo JS separado o si lo tengo aquí cargado con una etiqueta script, ¿cierto? Y tengo el código así. Entonces miren que ambas maneras es exactamente igual. ¿Cuál es la manera ideal o cómo deberían llamarlo? Yo les recomiendo siempre que las utilicen ambas. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos llamar archivos que ya contienen un código de JS que nosotros ya hicimos y a veces necesitamos hacer un código pequeñito solo en esta página, entonces justamente lo podemos hacer. O sea que algunas veces vamos a abrir la etiqueta script y vamos a hacer código acá y algunas otras veces vamos a cargar el archivo JavaScript directamente desde la carpeta JS. Entonces varía dependiendo de cómo yo voy a trabajar en ese momento. O sea que ambas formas están bien y ambas formas las vamos a utilizar. Entonces no se les olvide, una es abriendo la etiqueta script y colocando todo el código correspondiente. Dos es creando un archivo JS aparte y sencillamente lo que hago es llamarlo en mi página cuando lo requiero de esta forma. ¿Listos? Con eso pues me va a permitir, poder trabajar todo lo que tenga que ver con JavaScript en el momento que yo lo necesito y en el momento que yo puedo ejecutar esa partecita. ¿Listos? Entonces, esa es la segunda manera de cómo nosotros podemos empezar a realizar. Voy entonces a borrar, esta primera y voy a seguir trabajando aquí directamente. Este archivo de ejemplo lo voy a dejar ahí, no me afecta para nada porque no lo voy a llamar, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, hasta ahí pues ya tenemos nuestro ejemplo de cómo enviar tres diferentes mensajes por medio de JavaScript. ¿Listos? Bueno, ahí vamos, miren, actualizo y ahí están mis tres mensajes común y corriente. ¿Qué podemos percibir en este momento? Si ustedes se dan cuenta, cuando la página carga, inmediatamente este código se ejecuta, ¿cierto? Miren, yo actualizo y el mensaje aparece. ¿Qué sucede? Yo en algunos momentos
quiero poder controlar que ese mensaje solo aparezca cuando yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo le dé clic en el botón, cuando yo le pase el mouse por encima, cuando el usuario haga alguna acción en general. Entonces, no hay la necesidad de que yo tenga directamente que cargar la línea, sino que puedo hacerlo en el momento que yo requiera. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a arrancar con algo que se llama aquí una función. ¿Listo? Vamos a empezar a ver funciones, que esto ya no son. Una función básicamente es, ¿cierto? Es lo siguiente. Es un conjunto de códigos que yo voy a poder ejecutar cuando yo llame el nombre de esa función. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder utilizarlo, yo sencillamente defino la palabra function en inglés, obviamente, le coloco el nombre, por ejemplo, mensaje, ¿cierto? Digamos aquí, le coloco mensaje, digo, bueno, démoslo mens, sin la, para que quede cortico, mens, abrimos, ¿cierto? Y cerramos. Todo el código que esté aquí dentro de esa función se va a ejecutar cuando yo llame la función que se llama mens. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo actúe con una acción, él me va a venir a ejecutar algo. Ah, bueno, mire, caso diferente, vamos a verlo en la práctica. Resulta que si yo actualizo mi página, como yo les he dicho, este señor ejecuta todo así, miren, de la línea 1 hasta la línea 39. Cuando él me llega aquí a la línea 28, él lo primero que hace es ejecutar lo primero que encontró. Después ejecutó esto y después ejecutó esto. Entonces, si yo actualizo, pues es lo que él hace, miren. Miren aquí, miren que no ha aparecido todavía el mensaje. Él hasta ahorita está mandando la alerta, o sea, él va aquí. Apenas le dé a aceptar, ejecuta esta y ejecuta esta línea también y finaliza pues toda la ejecución del código. Miren, ¿sí ve? Salió el mensaje y salió el otro por este lado. Entonces las funciones me van a permitir poder sencillamente capturar una serie de código que yo puedo ejecutar cuando yo lo decida, cuando yo como programador lo requiera, porque yo no quiero que la alerta salga ahorita, yo quiero que salga más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sencillamente a borrar esto, vamos a trabajar con la alerta nada más, ustedes ya lo tienen, y vamos a crearnos nuestra función. Entonces, miren, yo creo una función, ¿cierto? Escribo función en inglés y le coloco el nombre de la función que se llama mens. ¿Listos? Abrimos y cerramos paréntesis. Importantísimo. ¿Esto por qué? Más adelante les voy a explicar qué característica, qué funcionalidad tienen estos parámetros ahí. Digamos que esos paréntesis. Porque después les voy a explicar en programación orientada a objetos cómo funciona todo el tema de los métodos. Entonces ustedes van a entender un poco más a fondo esa parte. Por ahora se debe abrir y cerrar paréntesis y se deja así tal cual. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está dentro de estos corchetes es lo que yo voy a ejecutar cuando yo lo decida. Por ejemplo, si yo coloco esta alerta y la coloco dentro de mi función, miren que aquí voy a actualizar, o aquí, miren, voy a actualizar. Y miren que la alerta no se ejecutó en ningún momento. Miren, yo abrí y la alerta no se ejecutó. ¿Eso qué quiere decir? Que la alerta en general, no, esta línea no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque está dentro de una función. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que yo no llame la función, pues él no va a ejecutar ese objetivo que yo tengo ahí. ¿Cómo lo podemos ejecutar? Por ejemplo, lo podemos ejecutar cuando yo le dé clic en el botón, ¿cierto? También cuando yo le pase el mouse por encima, cuando yo le doble clic, hay muchas funcionalidades. Por ahora, digamos, una de las más importantes es cuando yo le dé clic encima a un botón o a un objeto en general, no solamente un botón, puede ser un texto, puede ser cualquier cosa, una imagen inclusive. Entonces, miren, si yo le doy clic en el botón calcular, yo quiero que se me ejecute este señor, ¿cierto? O sea, que se me ejecute la función que se llama mens. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle? Yo tengo que ir aquí a mi botón y dentro de mi botón yo debo darle una propiedad que se llama onClick, ¿sí? Esa propiedad que me dice, oiga, si usted dice que es onClick, o sea que cuando el usuario le dé un clic encima, usted haga algo. Entonces, ¿yo qué quiero ejecutar? Yo quiero ejecutar esa función que se llama mens, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mire, le estoy diciendo al programa, oiga, señor botón, cuando le den clic encima suyo, usted va y me ejecuta lo que diga o lo que tenga la función mens. O sea, él se viene por acá y me ejecuta todo esto. ¿Listos? Miren, eso es lo que le estoy ordenando. Entonces vamos a ver cómo funciona en la realidad. Miren,
Vamos a actualizar, actualizamos, le damos clic en calcular y miren que inmediatamente me llamó la alerta. Yo le doy a aceptar, le doy calcular y miren que nuevamente sale la alerta. Miren, le doy calcular y nuevamente. No importa cuántas veces le dé, pues él siempre me va a ejecutar la función porque es un código que siempre va a estar ahí disponible para que yo lo pueda utilizar cada vez que lo requiera. Entonces miren que yo le doy clic en el botón, que yo le doy la propiedad un clic y él me ejecuta esa funcionalidad en general. ¿Listos? Miren que ahí básicamente tenemos la apertura de ese botón. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento con esta parte? ¿Listos? Bueno, como vimos, le podemos utilizar pues esas propiedades, ¿cierto? A todos los objetos en general. ¿Qué otras propiedades podemos tener? Por ejemplo, ¿listos? Vamos a colocarle a la función h1 otra propiedad muy interesante que es onBlur. O sencillamente hay muchas. Miren, por ejemplo, hay un doble clic, ¿cierto? O sea que el usuario va a tener que darle doble clic, no un clic nada más, sino tiene que ser doble. Está, por ejemplo, onFocus, que es cuando él sencillamente le dé clic o digamos que lo seleccione. OnKeyDown, que es básicamente cuando él suelta una tecla o cuando presiona una tecla, cuando la página carga, etcétera, etcétera, etcétera. Miren la que están todas las funciones en general que podemos hacer. Por ejemplo, si utilizáramos la función onBlur, que me traduce que cuando yo pase el mouse encima del objeto se va a ejecutar, pues podemos ejecutar la misma característica, miren, la función menos. ¿Dónde le coloqué esa propiedad? En el título. Entonces miren que si yo le coloco el mouse encima, pues inmediatamente va a accionar el mensaje. Mírenlo aquí. Entonces miren, le paso el mouse por encima. ¿Listos? Oh, bueno, ¿qué pasó? No cargó. ¿Listos? Ah, no me funcionó. Actualicemos. No me ejecutó. A ver si coloqué el mismo mensaje, un blur. Ve, qué raro. ¿Será que esa función no es un blur o me equivoqué? Espérenme, miramos a ver si fue que me equivoqué. Sí, creo que era un blur el que le pasamos por encima, no recuerdo. Bueno, ahorita entonces leemos la documentación un segundito de JavaScript, de HTML, a ver qué nos dice la traducción de un blur que no recuerdo. Creo que era que yo le pasara el mouse por encima. Ve, qué raro. Bueno, ahorita leemos un poco a ver qué pasó con esa funcionalidad. ¿Listos? Pero de igual manera, pues están todas las demás funcionalidades que les indico. Miren, están todas estas que podemos utilizar para poder ejecutar cualquier función en general. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Listos. ¿Qué vamos a empezar a realizar? Entonces vamos a empezar a realizar lo siguiente. Resulta que digamos que el objetivo fundamental de JavaScript es poder hacer comunicación con HTML. ¿Qué quiere decir con esto? Que él pueda comunicarse con este proyecto en general. Que pueda, por ejemplo, capturar la información que tengan estos inputs, ¿cierto? Para yo poder utilizarla y poder trabajarla de la manera correcta. O sea, yo puedo realizar pues la ejecución de ese proyecto en general utilizando lo que básicamente hay dentro de los valores de cada input. Entonces JavaScript, al ser un lenguaje de programación, pues me va a permitir poder manipular todo lo que haya en HTML, ¿listos? Pero la única característica es que JavaScript necesita comunicarse por medio de él ID. ¿Listo? Es la manera más, digamos que idónea o la manera correcta en la que podemos comunicarnos o traernos información de allá. Entonces, como necesitamos diferenciar este input de este otro, en este caso vamos a darle un ID a cada uno de ellos. O sea, vamos a darle como si fuera un identificador para yo saber cuál es el input 1 y cuál es el input 2. Entonces, a este lo vamos a llamar número 1 y a este 2 los vamos a llamar número 2, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si ustedes se dan cuenta, las dos líneas son exactamente iguales. Entonces JavaScript no dice, oiga, pero ¿cuál de los dos inputs usted necesita? ¿El primero o el segundo? Él no entiende. Entonces yo tengo que darle un identificador a cada uno para que él ya me diga que sencillamente es este con el que vamos a trabajar. ¿Listos? Bueno, al yo darle sus nombres, pues yo voy a poder consultarle los valores que yo necesito. Entonces vamos a realizar la siguiente característica que ven acá. En JavaScript, al igual que como vimos en Java, aquí también se pueden construir variables, ¿cierto? Tal cual como teníamos en Java. Esas variables nos permiten a nosotros guardar información de manera temporal.
Así lo mismo como estamos nosotros haciendo por ejemplo, en Java, ¿cierto? En los algoritmos que hacemos en Java. ¿Cómo creamos una variable en Java? En una variable en Java hacíamos, por ejemplo, si la variable era de tipo string, entonces escribíamos string, el nombre de la variable, igual, y le colocamos pues la inicialización de lo que queríamos. Si era una variable de tipo entero, entonces teníamos que colocar int, ¿cierto? Le colocamos, por ejemplo, el nombre de la variable, ¿cierto? Igual y el valor que yo quisiera guardar, ¿cierto? De esa manera nosotros creamos las variables dentro de Java como tal. En JavaScript, para poder crear una variable, sencillamente se debe utilizar la letra o la inicial par y colocar el nombre de la variable. Y eso es todo. ¿Listos? ¿Qué me va a indicar? Este lenguaje de programación me va a reconocer automáticamente si es un texto, si es un número o sea lo que sea, él solito lo reconoce. No necesito decirle a él, oiga, esto es, por ejemplo, un texto, ¿cierto? O sea, tengo que decirle, oiga, esto es string o esto es entero. Él sencillamente me va a reconocer lo que él llegue y sencillamente ahí lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos ahí guardadito. Entonces no necesito definirle el tipo de variable, sino que él solito lo reconoce y me lo trae en ese momento. ¿Listos? Digamos que JavaScript por defecto, pues todas las variables que yo cree son de tipo string, ¿cierto? O sea, todas me van a guardar un valor de tipo texto. Entonces, él solito lo reconoce, no necesito definirle, digamos que es un tipo de dato en general. ¿Listos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Necesitamos traernos el valor que actualmente tiene este señor y el valor que tiene este señor y que al final cuando le demos clic en el botón, ¿cierto? Y le demos clic en el botón que tenemos que se llama calcular, por ejemplo, hagamos la suma de los dos valores que son el formulario que tenemos. O sea que yo coloque aquí un 2, 3, le coloque un 2, 3 y cuando le dé calcular, pues él sencillamente me mande el resultado de la operación, ¿cierto? Entonces, para ese caso, vamos a empezar de una vez con JavaScript trabajando con una propiedad que él tiene que se llama la propiedad del DOM, ¿sí? Que es la propiedad del document. Eso que me permite poder acceder a todos los objetos que yo tengo en mi documento por medio de un ID, ¿cierto? O sea, yo le digo, oiga, vaya al documento, búsqueme ese ID y tráigame el valor. Es lo que actualmente le estamos diciendo a él. Entonces, ¿cómo arrancamos? Vamos a arrancar de la siguiente manera. Vamos a crear una variable que se llame num1, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A lo que nosotros vayamos a traer. ¿Cómo lo traemos? Entonces le decimos document, ¿cierto? Porque vamos a trabajar con el DOM, o sea, con los objetos que hay dentro del documento. Y le decimos punto get element by ID, ¿cierto? Abrimos paréntesis y le decimos, oiga, mire, tráigame o seleccione sí, como seleccione un elemento por medio del ID, es lo que traduciría más o menos literalmente a lo que JavaScript quiere. Entonces yo le tengo que decir, oiga, ¿cuál objeto de todos los que hay quiere traerse? Ah, yo le digo, mire, quiero que busque primero el que dice número 1. Entonces yo le digo, oiga, número 1 es el que yo quiero traer. Pero, ¿qué propiedad quiere traer de ese señor? Entonces yo le tengo que decir, tráigame la propiedad que es .value, o sea, tráigame el valor que actualmente ese input tenga en general. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para traernos otro valor. Entonces le decimos document element by ID, por favor tráigame el número 2, ¿cierto? Y tráigame el value, o sea, el valor que actualmente digitó el usuario o lo que el usuario digitó en este momento. ¿Listos? ¿Y qué vamos a hacer con esos dos valores? Pues sencillamente vamos a mandarlos en una alerta. Miren, el número 1 es, o bueno, no, coloquémosle mejor el valor del primer input es 2 puntos y al igual que en Java concatenamos con más. Entonces le decimos, por favor concaténele el número 1. Y justamente después le enviamos otra alerta que diga el valor del segundo input es 2 puntos y le concatenamos num2, ¿cierto?
Entonces, mírenlo ahí. Sencillamente, ¿qué estamos haciendo? Entonces, estamos accediendo a ¿qué? A los valores que actualmente tenga cada input y por medio del botón calcular, que es este, que me va a ejecutar la función mens, ¿cierto? Él me va a coger cada valor y me lo va a enviar por medio de un mensaje. ¿Listos? Miren, vamos a verlo en la realidad cómo funciona. Entonces actualizamos, ¿cierto? Vamos a colocar en número 1, coloquemos el 12 y en el número 2 coloquemos el 56. Le damos clic en calcular y él me dice, miren, el valor del primer input es 12, ¿cierto? Y el valor del segundo input es 56. Entonces miren que él ahí me está mostrando los valores que actualmente ese input contenga, ¿cierto? Si fueran letras, pues yo tendría que cambiar aquí a esto de tipo texto para poder escribir letras, porque él no me deja escribir letras en el input. Miren, actualizamos, y si yo escribiera aquí cualquier letra, pues él me va a traer exactamente eso, miren, DASG y DFSGGG. ¿Listos? Mírenlo ahí. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos la forma en la que podemos acceder a traernos información por medio de un ID. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque JavaScript permite coger la información que tiene HTML para poder realizarle lo que yo necesite en general. Y con eso pues ya podemos evolucionar en todo lo que tenemos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos? Mira, ahí está el código. ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Bueno, bien, ahí tenemos básicamente capturado mis dos valores. Voy a borrar esta alerta, pero ahora lo que yo quiero hacer es sencillamente, digamos que cambiar. Bueno, voy a volver a dejar mis inputs de tipo número. Ahorita los cambiamos para verificar que nos esté enviando tanto letras como números. Tenemos nuestras variables que nos trae la información. Ahora vamos a crear una variable que se llama total, por ejemplo, que es num1 más num2. Miren, ¿cierto? Tal cual como lo habíamos, como lo estamos haciendo en Java. Y por último, pues enviamos el mensaje, un alert que diga el resultado de la suma es 2 puntos y le concatenamos la variable total, igualito como si lo estuviéramos haciendo en Java, solo que pues en Java lo hacemos con un JOptionPaint, .showMessageDialog, etcétera, etcétera. ¿Listos? Señor. Sí, sí. Era lo que quería mostrarles y se adelantó. Bueno, mire, ya que se nos adelantó, justamente lo que va a pasar aquí es que el que va a hacer si es string, en lugar de sumar, ¿qué va a hacer? Correcto, entonces mírenlo ahí, se los voy a mostrar rápidamente. Miren, por ejemplo, 1, tenemos aquí 1 y 1, le damos calcular y pues nos dice el resultado de la suma es que 11. ¿Por qué? Porque estamos concatenando. Como estamos concatenando aquí porque él dice que siempre me trae todo string, pues al igual que en Java yo tengo que parsear este señor. Pero no lo hacemos así, miren, integer.parseInt, no, sino que sencillamente solo le decimos parseInt, ¿cierto? ParseInt, ¿cierto? De este valor y parseInt de este otro valor. ¿Listos? Entonces miren lo que ya convertimos a entero, él sencillamente va a operar, va a calcular y pues nos va a dar el resultado de la suma. Entonces miren que ahora sí lo vamos a poder probar. Miren, número 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le damos sumar y miren que ahora sí, pues el resultado de la suma es 246. Ojo aquí, miren, vamos a enviarlo de las tres formas diferentes. Con un document.write. Miren, document.write, ¿cierto? Y le decimos lo mismo, el resultado de la suma es 2 puntos y le concatenamos la variable total. ¿Listos? Punto y coma. Y también lo vamos a enviar por la consola. Entonces, el resultado de la suma, 2 puntos, es total. ¿Listos? Miren aquí, vamos a revisarlo de esa manera. Miren, actualizamos, sumamos 12 más 12, por ejemplo, le damos calcular, miren, el resultado de la suma es 24, inmediatamente, ojo con esto, miren, el document.write inmediatamente me borra todo lo que hay en la página y me manda este mensaje directamente a pantalla. Sí, digamos, es una de las características que tiene enviar un mensaje al documento.
Y si vemos en la consola, pues también va a aparecer el resultado de la suma es 24. Entonces miren que ahí están las tres formas como enviamos información, pero pues que también me sirve para realizar la operación en general que yo quisiera. Entonces miren que en JavaScript, pues si ustedes se dan cuenta, es muy similar o muy parecido a lo que nosotros también hacemos en Java, ¿cierto? Solo que aquí pues obviamente lo trabajamos de la manera en la que JavaScript nos pide y con la, digamos que interacción de cosas en HTML. O sea que si ustedes ven aquí, yo estoy trayéndome valores que están en inputs en general, ¿cierto? Por ejemplo, acá me estoy trayendo pues valores numéricos y los estoy haciendo una operación común y corriente dentro de lo que yo necesito para trabajar. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme cómo vamos. Bueno, entonces miren muchachos, ahí queda básicamente la estructura de cómo dentro de nuestra misma página ejecutamos una función que nos sume dos números y nos mande por una alerta, por un documento y por la consola el resultado. Pero, ojo aquí, como yo les había dicho que hay dos formas, aquí estamos trabajando directamente en HTML, pero también existe la manera de hacerlo directamente desde un archivo JS. Entonces vamos a llevarnos todo este código, miren, completico, lo voy a cortar y lo voy a pegar en este archivo de ejemplo que habíamos quedado. Miren, lo voy a pegar ahí, sin obviamente sin la etiqueta script ni nada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Quito esta etiqueta script, sencillamente traigo nuevamente la script, pero con una propiedad que es source, o sea, me voy a traer un archivo externo de JS, ¿cierto? Que se llama ejemplo. Ah, no, jQuery no, ejemplo, correcto, lo guardamos y entonces eso qué quiere decir, que él inmediatamente va a traer ese script aquí, es como si él inmediatamente lo colocara aquí, ¿cierto? Como si él hiciera esto internamente, como si él trajera el archivo y pusiera ese código ahí, ¿listos? Pero como el archivo está en un lugar aparte, o sea, está en un JS independiente que es este, pues sencillamente lo vamos a trabajar, ¿listos? Entonces mírenlo ahí, el mismo ejercicio, solo que con un archivo desde aparte, miren, 12, le damos calcular, me dice la suma es 24, me sale la suma y en la consola también funciona, mírenlo aquí, resultado es 24. O sea que yo puedo tener tanto los archivos en un archivo aparte, ¿cierto? Mis códigos de JS, o los puedo tener aquí inmersos en mi propio documento. O sea que yo puedo trabajar las dos maneras. No es una obligación que tenga que hacerlo de una manera o de la otra. Se pueden hacer de las dos al mismo, pues cuando yo lo requiera, ¿cierto? O hacerlo de una manera o hacerlo de la otra. O inclusive tenerla de las dos maneras. Miren que yo aquí puedo tener otra etiqueta de script y aquí mandar una alerta cualquiera. Miren, hola mundo. ¿Listo? Esa alerta se va a ejecutar inmediatamente, miren, ¿cierto? Hola mundo, y pues él me va a preguntar los valores. Cuando le dé calcular, pues se van a realizar toda la ejecución de todo lo demás. ¿Listos? Miren lo que esa es la manera en la que él realiza pues todo el proceso fundamental ahí. ¿Listos? Bueno. Entonces, miren, justamente comentamos aquí el código, que era lo que les explicaba, y vamos a revisar, por ejemplo, estructuras de control. Por ejemplo, vamos a hacer un ciclo while, ¿listos? Que es una estructura de control, pues ustedes saben que es repetitiva. Vamos a crearnos una variable, que es con la que vamos a trabajar, por ejemplo, una variable que se llame i, que sea igual a, por ejemplo, a 0 o a 1, y le decimos que cuando i, si es menor que 10, pues se ejecute lo que tenemos en el ciclo. Mandamos una alerta y le escribimos entrando al ciclo 10 veces. Punto y coma, y vamos a colocar aquí y más, ¿cierto? Que es lo que nosotros normalmente ya conocemos que puede hacer un ciclo. Entonces miren lo que aquí vemos cómo podemos aplicar una estructura de control también en JavaScript, tal cual, igualito como lo habíamos visto. Entonces mírenlo aquí, vamos a actualizar, le damos clic en calcular y nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en realidad 6, 7, 8, 9, bueno, si es menor a 10, entonces pues va a llegar hasta 9, entonces no hay ningún problema. Si le colocara menor o igual, pues sería lo mismo. ¿Listos? Mire, mismo caso, solo que ahora vamos a utilizar pues nuestra estructura for. ¿Listos? Que miren que aquí tenemos una guía de cómo se genera la estructura, que es exactamente igual a lo que nosotros ya hacemos. Entonces vamos a hacerlo nosotros normalitos. Mírenlo aquí. Entonces abrimos nuestro... No me saqué toda la estructura. Entonces salimos una variable que se llame i, ¿cierto? Que i va a iniciar en 0,
¿cierto? Punto y coma, y va a ser menor que 10, punto y coma, y más, o sea que se va a incrementar en un valor, tal cual como lo vimos, igualito. Entonces, entrando al ciclo 9 veces. Terminamos en punto y coma, actualizamos, ¿listos? Le damos calcular y entrando al ciclo 9 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. Ah, bueno, me entró las 10 veces porque arrancamos en 0. Si hubiéramos arrancado en 1, sí me entraba 9 veces. Entonces miren que, como pueden ver, también en JavaScript podemos hacer cualquier estructura de control común y corriente. Como la que vimos for, podemos hacer un do while, podemos hacer un if, un inelf. Todo lo que yo necesite lo podemos realizar y lo podemos, digamos que, calcular de la manera que nosotros necesitamos. Aquí también podemos hacer operaciones matemáticas, multiplicar, sacar porcentajes, sacar un promedio, sacar todo lo que yo quiera, lo puedo hacer tal cual como nosotros lo vimos. ¿Listos? Vamos a desconectar entonces este código que tenemos aquí y vamos a realizar entonces este ejercicio. Entonces, miren, vamos a cambiar aquí esta parte. Entonces, ¿qué vamos a agregarle a este ejercicio para empezar a ver pues algo diferente y como que vamos digamos que a vincularnos a ver algo nuevo? Listos, tenemos aquí nuestras dos, miren, tenemos nuestros dos inputs. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un tercero, pero ese tercero va a ser un select. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al usuario que me elija qué operación quiere realizar dentro de lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a agregar un tercero. Ese tercero vamos a agregarlo, puede ser aquí enfrente, ¿cierto? Que diga operación. Entonces vamos a crear una nueva división. Esa división pues me va a contener la misma clase, que es call medium, y pues yo quiero que me ocupe más o menos 4, yo creo que sea un poquito más grande de lo que normalmente lo hemos venido trabajando. Entonces vamos a hacer un label y hacemos nuestro select. ¿Listos? Este label se llama operación. Miren, no hay operación. Y dentro del select, pues como ustedes bien saben, tenemos las opciones. Entonces nuestra primera opción es, digamos, es suma. Vamos a colocar pues otras 4 opciones más, que sea resta, multiplicación y división. ¿Listos? Que tenemos ahí nuestras 4 operaciones. Es importante, ojo acá, en el select, primero, que los valúe, pues determinen los valores que se van a ir a llevar cuando yo le dé clic encima. Por ejemplo, yo acá en el valor le puedo decir que sea el mismo, suma. Aquí le puedo decir que sea resta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo lo llame allá en JavaScript, pues él me va a llegar con ese valor. Mírenlo. Y tenemos por último división, ¿cierto? A ese select pues tenemos que asignarle un ID correspondiente porque yo tengo que saber, entonces vamos a llamarlo por ejemplo operaciones, ¿cierto? Yo sé que ahí va a hacer las operaciones y dependiendo de lo que el usuario elija pues así mismo va a salir. Entonces vamos a probar a ver si esto es verdad. ¿Cómo es verdad? Pues creamos una variable que se llame ahora operaciones, donde vamos a guardar por medio de un document nuevamente getElementById. Le digo que por favor me traiga el valor que actualmente tiene las operaciones y vamos a mandarlo en una alertica sencillamente diciéndome la operación es dos puntos, la operación es dos puntos y le concatenamos la variable operaciones. ¿Listos? Entonces miren, vamos a revisar a ver cómo quedó. Mire que tenemos aquí pues el listado. Ah, bueno, no le apliqué la clase, entonces mire que me salió pues una clase muy fea, no está asociado como está, justamente porque este select, pues se me olvidó colocarle la clase de Bootstrap que es formCount, que me va a indicar que es una estructura de control, que es un control dentro del formulario. Miren que ahora sí está, miren, suma, resta, multiplicación o división. Si yo selecciono multiplicación y le doy calcular, miren que me dice la operación es multiplicación. Si le doy resta, me dice que la operación es resta.
Si le doy suma, me dice que la operación es suma. Y si le doy división, me dice que la operación es división. Entonces él me va a enviar el valor que actualmente esté en el value. Ahora y bien, no necesariamente tiene que ser el mismo valor. Yo puedo colocar aquí 1, 2, 3 y 4. Yo sabiendo internamente que suma es 1, resta es 2, multiplicación es 3 y división es 4. Entonces cuando él me elija cualquiera, pues me va a salir ese el valor. Miren, 3, división 4, ¿cierto? O suma 1. Entonces ahí ya dependiendo de cómo yo lo quiera trabajar. Trabajémoslo en este caso que me traiga todo el texto completo. No importa, yo quiero que me lo traiga. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a realizar que cuando yo me traiga ese valor, pues yo necesito saber qué operación primero debo hacer. Entonces, arrancamos construyendo un if. ¿Qué me va a decir? Operaciones, ¿cierto? Si es igual a qué y entre comillas colocamos suma, que es el valor que yo tengo, pues sencillamente vamos a realizar una operación. Ojo que aquí ya es la única diferencia marcada que podemos ver entre Java y JavaScript, y es que aquí no necesito utilizar el equals, ¿cierto? ¿Listo? Punto. Y lo que yo vaya a trabajar dentro de la variable. Aquí sí puedo realizar la comparación directamente entre comillas, porque JavaScript sí nos permite realizar esa, digamos que esa comparación entre textos solamente utilizando las comillas. Sean comillas dobles o sean comillas simples, no importa. Cualquiera de las dos funcionan de la misma manera. Bien, entonces pues pueden utilizar cualquiera de las dos. O comillas son simples o comillas dobles. Si hacemos una suma, miren, o sea, si el usuario eligió la operación suma, pues entonces yo ¿qué debo hacer? Yo debo tener, bueno, vamos a crearnos aquí una variable que se llame total, ¿cierto? Que arranque en 0, como siempre lo hemos hecho para que yo pueda pues ir operando siempre esa misma variable. Yo le digo, total es igual a ¿qué? A parse int, ¿cierto? Del número 1 más el número 2. Voy a dejarlo dentro de la misma estructura a ver si puedo hacer ese parseo ahí mismo. Creo que aquí en JavaScript me permite hacerlo, que no estoy muy seguro. ¿Listos? Y al final pues mandamos una alerta, si queremos enviarle una alerta, miren, el resultado de la suma es 2 puntos y le concatenamos pues nuestra variable final que es total. Vamos a probar si esto es verdad o esto nos funciona. Miren que ya tenemos una primera estructura de lo que hemos hecho. Entonces vamos a actualizar, ya les voy a dejar ver. Entonces miren, 12, 12, seleccionamos suma, le damos calcular y nos dice el resultado de la suma es 12, 12. Ah, no puedo hacer esta parte, entonces sí me toca parsearlos por separado. ¿Listos? Pensé que lo podía hacer aquí mismo. Entonces, parse nuevamente y le decimos número 2, ¿cierto? Separaditos. Vamos a nuevamente 12, 12, seleccionamos suma, le damos calcular, el resultado es 24. Miren lo que ahí, pues ya tenemos parte de la ejecución que necesitamos. Ahora bien, en caso de que no sea suma, pues yo sencillamente replico esta misma línea de código. Miren, así de sencillo es. Yo le digo, oiga, ya es una resta. ¿Qué va a cambiar aquí? Pues que ya voy a restar el primero con el segundo. Y ya el resultado de la resta es tanto. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero ahora para la multiplicación y en lugar de sumar, pues vamos a multiplicar y le decimos que el resultado de la multiplicación es tanto. Y por último, pues nos sobra solamente realizar el tema de la división. La división, pues justamente lo que va a hacer es dividir ese valor. El resultado de la división es 2 puntos y tenemos el total. Y miren que con eso hemos terminado el ejercicio que nos permite realizar la operación que yo quisiera de usuario. Vamos a actualizar. Bueno, aquí cuando actualicen en el navegador, yo les doy una recomendación y es que siempre que actualicemos esta parte del navegador, vamos a actualizar digitando las teclas Control más F5. ¿Listos? ¿Por qué siempre actualizamos de esta manera? Porque de esta manera actualizamos el caché de los navegadores. ¿Listos? ¿Por qué debemos actualizar el caché de los navegadores? Porque muchos navegadores lo que hacen es almacenar todos los JS, todos los CSS predeterminados en el navegador para que carguen más rápido las cosas. Pero eso para nosotros es contraproducente porque entonces no nos actualiza el archivo de JavaScript, sino que nos sigue cargando el viejo. A pesar de que yo le haga un cambio aquí y lo guarde, él me sigue cargando un archivo viejo. Entonces la recomendación siempre, cuando actualicemos, control F5
2 veces puede ser y ya él inmediatamente limpia todo el registro y carga nuevamente los archivos. Entonces vamos a realizar la prueba. Miren, 12 más 12 en suma nos da 24. En resta nos da 0. En multiplicación nos da 144 y en división nos da 1. ¿Cierto? Mírenlo ahí. Y tenemos, pues, digamos que una operación basada en las 4 operaciones básicas, sencillamente utilizando un select y ya empezando a vincular lo que es HTML, ¿cierto? Con, pues, un lenguaje de programación como JavaScript que nos ayuda mucho, pues, a ejecutar todo ese tipo de cosas. Miren que esto es como si fuera un algoritmo en Java, solo que aquí no tenemos ni JDK ni Eclipse, ni necesitamos compilar los ejercicios, aquí solo actualizamos y ejecutamos del lado del cliente, no necesitamos ningún servidor por el cual debe pasar. Obviamente pues JavaScript tiene alguna restricción en cuanto a algunas cosas que Java pues digamos que al ser un lenguaje ya de alto nivel pues tiene muchos más digamos que protocolo, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ya el lenguaje como tal en Java el otro trimestre. Por ahora pues estamos viendo solo algoritmos. Entonces, ¿cómo vamos? Dudas, inquietudes en cuanto a este ejercicio. Miren, estamos aplicando las mismas estructuras de control que vimos en Java. Y de esta misma manera se hace en PHP, en Python, en Ruby, en cualquier lenguaje de programación que usted quiera. El if siempre es el mismo, el for siempre es el mismo, el while siempre es el mismo, no va a cambiar. ¿Listos? Entonces es la manera en la que nosotros aplicamos las bases en todos los lenguajes. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Preguntas o dudas? Bueno, entonces miren, a una pregunta que me hacen es, yo oprimo el botón y no sucede nada. ¿Listos? Por ejemplo, puede pasar lo siguiente. Yo escribí el nombre de la función mal o dentro de la función yo tengo un error. Por ejemplo, miren, voy a quitarle esta F y voy a dejar I solito. Miren, se me fue ahí. Miren que él no me marca error, ¿cierto? Ahí no me está marcando error ni nada. Bueno, aunque sí, en realidad sí me marca un error aquí. Pero supongamos que yo lo omití. Yo guardé y me vine para acá y actualicé lo más de chévere. Miren, yo vine 12, 12, le doy calcular y miren que no sucede nada. Pero ojo acá, miren, es muy importante cuando trabajemos JavaScript estar revisando la consola constantemente, porque la consola nos dice en dónde nos equivocamos. Miren que tan pronto cargué la página, inmediatamente me dice, oiga, mire, usted tiene un error en la línea 40. Entonces yo me voy y reviso, miren, la línea 40, o sea, aquí hay un error, miren, aquí. ¿Listo? No sé cuál es el error, él no es tan explícito como lo hace Java en Eclipse, pero él me marca el error. Y miren que si yo le doy clic en calcular, pues él sencillamente me dice, oiga, no, hay un error, miren, hay un error ahí, entonces básicamente no podemos ejecutar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y es estar revisando la consola cada vez que nosotros realizamos algún ejercicio en general. Miren, si ven que yo arreglo el ejercicio y ahí sí ya me funciona, pero yo cometo un error, por ejemplo, que la función se llame mensaje, vamos a dejarla ahorita como mensaje y aquí la tengo como mins, ¿cierto? Si yo le doy así, pues él también me va a arrojar el error, miren, él me va a decir, oiga, miren, usted está tratando de llamar mins y no está definido, eso no existe en la línea 32 y él me lo marca, miren, aquí tiene un error, esto no está funcionando. Ah, bueno, pero ¿por qué? Yo vengo y reviso, ah, sí, es que claro, yo le cambié el nombre a la función, entonces vamos a cambiarle el tema por mensaje. ¿Listos? Y de ahí, pues sencillamente empezamos a actualizar y ya él sencillamente me corrige. Entonces, a nosotros es muy importante cuando estemos programando en JavaScript estar constantemente monitoreando la consola porque él me permite saber si me equivoqué o no me equivoqué en alguna línea. Y no es como tan explícito cuando lo hacemos en Eclipse que no me compila y me marca un error directamente. Aquí sí ejecutamos y pues si yo tengo un error, él no va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues básicamente es como la generación que tenemos que tener cuidado ahí. ¿Listos? Bueno, vuelvo allá con ustedes. Bueno, entonces bien muchachos, ya revisamos algunos errores, todos ya no les funciona todo el ejercicio, entonces pues es tener en cuenta esa parte que les acabo. Es muy importante, como les decía, estar pendiente de la consola muchachos cuando programamos en JavaScript. Ah bueno, miren, les voy a hablar de esto, a algunos les está apareciendo este error. Este error sencillamente es un archivo que se llama bootstrap.css.map que él trata de buscar pero no encuentra. Ese archivo lo podemos descargar de Bootstrap para que no nos salga más ese error. Es que el CSS de Bootstrap trae o carga ese archivo también. Entonces sencillamente ustedes pueden ir a la página oficial de Bootstrap. Miren, vamos a hacerlo ahí rapidito, pero esto es algo pues que ustedes ya saben. Miren, vamos a descargar pues todo el paquete completo, que ese paquete ya lo he descargado muchas veces.
Y él me está pidiendo un CSS map, mírenlo, que está por aquí, miren, este archivo es el que me está pidiendo. ¿Listos? Que es el que yo necesito allá, miren, a mí me está pidiendo ese archivo, miren, bootstrap.css.map, o sea que este archivito yo necesito ponerlo allá en la carpetica de CSS porque pues Bootstrap me lo está solicitando, pero es sencillamente eso, igual eso no me va a marcar, sencillamente es para usar algún complemento de Bootstrap, no estoy seguro cuál, pero debería trabajar allí. Entonces miren, yo lo pego aquí, ya me voy a actualizar y debería quitarse el error, ¿sí ven? Sencillamente es un archivo que de pronto nos faltó poner porque Bootstrap lo está trayendo de más. Ahora si cargo los JS, creo que también nos estaba pidiendo, creo que este JS map, creo que es este JS map, entonces pues lo pegamos en la carpeta de JS. Como para que no salga ese error, igual eso no afecta en nada, sencillamente es para algún complemento de algo en especial. La verdad no sé para qué se usa, de pronto más adelante miramos a ver eso que nos hace. Bien, pero por ahora tener claro esa parte, entonces no se les olvide, JavaScript, al igual que Java, también es muy estricto con el código, hay que ser muy ordenado, que tenemos dos maneras de cómo hacerlo, entonces con eso pues como que vamos concluyendo parte de la explicación, ya entonces vamos a hacer un ejercicio que ustedes me van a hacer ahora, ¿listos? Entonces hasta aquí vamos a cerrar la parte del video de la explicación del día de hoy.